Este lunes, Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos por segunda ocasión. Desde su victoria, todos nos hemos preguntado cómo va a ser su gestión y cuántas de las advertencias realizadas durante la campaña piensa cumplir. De entrada, en su discurso inaugural ya reafirmó que declarará el estado de emergencia en la frontera sur, que rehabilitará el programa Quédate en México, mandará tropas a la frontera, ha dicho, y nombrará a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Pues podríamos decir que su discurso de toma de posesión ha sido una declaración, pues, de casi de guerra en contra de México, de los mexicanos y de nuestros hermanos migrantes que viven en los Estados Unidos. Por eso hoy queremos conversar con dos líderes migrantes: Efraín Jiménez, coordinador del colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes en Estados Unidos, y con Óscar Chacón, asesor de estrategias de Alianza Américas, que son quienes pues viven en carne propia las políticas antimigrantes de Donald Trump, quienes tienen el pulso, quienes conocen cómo se está viviendo este nuevo gobierno de los Estados Unidos y qué esperar pues para los mexicanos que viven allá. Gracias a ambos por aceptar esta conversación. Bueno, pues Trump no dejó lugar a dudas, confirmó una serie de medidas para aumentar las deportaciones, comenzando por quienes tienen antecedentes penales y con quienes no califican para un estatus legal en el país. ¿Qué se está haciendo a nivel de organizaciones migrantes para defenderse de este nuevo gobierno de Donald Trump? Efraín Jiménez, empezamos contigo, por favor. Sí, gracias. Bueno, primeramente, gracias por invitarnos a tu programa, estimado Hernán. Un gusto estar aquí, un honor estar con mi colega Óscar Chacón, un líder comunitario de muchos años. Bueno, con lo que respecta a Colefom, Colefom es un colectivo, no es una organización como tal, es un colectivo de más de 102 federaciones y organizaciones, autónomas todas ellas, y muchas de las organizaciones y federaciones integrantes de Colefom han estado tomando acciones concretas. Entre ellas es, por ejemplo, el estar informando a nuestra comunidad de cuáles son sus derechos, haciendo tarjetas que pueden llevar en el bolsillo con sus derechos por escrito, haciendo de alguna manera conferencias de prensa o también diciéndole qué es lo que puede o no hacer si es detenida o detenido por un inmigrante. Perdón, por un agente migratorio. Entre otras de las cosas, hemos estado trabajando con nuestro gobierno mexicano para que los consulados se vuelvan en verdaderas procuradurías, de que tengan una serie de estrategias, entre ellos, por ejemplo, ya se logró que se tenga más de 2.600 abogados listos para atender a nuestra comunidad. Bien, Óscar Chacón. Pues muy parecido, es una labor intensa de producir herramientas que ayuden a que las organizaciones miembros de Alianza Américas tengan la información más al día sobre precisamente los derechos que tienen todas las personas en Estados Unidos, independientemente de que se trate de un extranjero sin papeles. Hay derechos individuales que tienen que ser entendidos y tienen que ser también guiados sobre cómo practicarlos. Y en adición, guiar también a las organizaciones miembros sobre la importancia de construir alianzas, alianzas con sus respectivos municipios, con sus líderes religiosos, con sus líderes empresariales, para que también sepan hacer causa común en este momento de incertidumbre y de ataque llano en contra de las poblaciones migrantes. Pues en particular se tiene previsto a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas una gran redada en Chicago, Oscar, dirigida en particular a aquellos con antecedentes penales, y esto ya ocasionó protestas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es la situación en Chicago y por qué creen que Trump eligió empezar por esa ciudad en la que tú estás, Oscar? Yo creo que la respuesta directa es que Chicago ha sido desde hace más de 30 años una ciudad santuario, una ciudad que ha apoyado a la población migrante, que lo ha declarado públicamente. Es más, que no colabora con la política migratoria conocida como ICE. Y creo que todo esto hace a la administración Trump poner a ciudades como Chicago como primeras en la mira.
Obviamente ellos están diciendo que solo se van a enfocar en casos de personas que han cometido crímenes graves, que son extranjeros y que no han sido deportados. Pero todos sabemos que cuando la migra llega a una casa, a una residencia, buscando a Juan Pérez, pero resulta que quien vive ahí ahora es Vicente Fernández, pues se llevan a Vicente Fernández porque igual no tiene papeles y entonces violan sus derechos. Esto es lo que esperamos. Hay una preparación intensa de organizaciones en Chicago y en el área metropolitana para precisamente saber cómo defender los derechos de esta comunidad y combatir el miedo también. Claro. En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, Efraín, el canciller Juan Ramón de la Fuente, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez expusieron una serie de medidas que van a tomar para defender a los mexicanos de las políticas de Trump, a los mexicanos en Estados Unidos, pues, como el fortalecimiento de la red consular de nuestro país allá y una política de repatriación, además, a quienes sean deportados, se ha anunciado. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Son suficientes estas acciones? ¿Cómo han sentido la respuesta del gobierno mexicano? Incluso, por ejemplo, se anunció un equipo jurídico de 2.610 personas. Yo no sé si eso para el tamaño de las necesidades sea mucho, sea poco, sea un buen inicio. En general, ¿cómo ves la respuesta del gobierno mexicano pues, a los anuncios ya eminentes de esta política antimigrante de Donald Trump? Bueno, pues definitivamente reconocer que se está intentando trabajar con la comunidad mexicana indocumentada residente en el extranjero y con nuestras familias también. Y decir de que hay mucho por hacer, puesto que sí es importante lo que se ha mencionado, 2.600 abogados y asistentes, lo cual definitivamente no van a ser suficientes para la cantidad de personas que van a necesitar ayuda. Sin embargo, pues se está trabajando. Aquí también vimos que anunciaba la secretaria de Gobernación el cómo van a buscar que los programas existentes de jóvenes construyendo el futuro, de agregar a las personas indocumentadas al Seguro Social y a los programas sociales que ya están en México, se pretende reintegrarlos en esa dinámica. Más ahí yo veo que está incompleta la política migratoria integral. Esta estrategia integral no ha sido elaborada, en mi punto de vista, desde una perspectiva tomando en cuenta al sujeto migrante. ¿Por qué? Porque están dejando escapar esta parte de que muchas y muchos migrantes no tienen acceso a cómo van a mostrar su identidad mexicana, porque nacieron en Estados Unidos o porque simplemente no tienen los documentos. Entonces, ninguno de estos servicios o programas van a ser accesibles a quienes son deportados si no tienen de inicio un documento que muestre su identidad o nacionalidad mexicana. Y Bien. ahí es donde estamos perdidos. Oscar Chacón, ¿cómo has visto la respuesta? Pues insuficiente. Yo creo que hay una esperanza de que la administración Trump va, como dirían el dicho popular, a ladrar más fuerte de lo que muerde, en parte motivada porque saben perfectamente bien que la población inmigrante, especialmente la población inmigrante mexicana, es absolutamente vital para varios sectores económicos en Estados Unidos, sin los cuales esas áreas de la economía estadounidense no tendrían ninguna posibilidad de ser rentables ni le servirían a Estados Unidos. Verdaderamente sería contraproducente. Creo que México le está apostando un poco a ese sin decirlo y eso explica el que la preparación sea relativamente por abajo de lo que la necesidad potencial pudiera ser. Quiero añadir nada más que la presidenta Sheinbaum sí ha hecho un buen manejo mediático. En mi opinión ha sido notable a nivel mundial que la presidenta de México parecería ser la persona con la mejor capacidad de disputar las mentiras e incluso los sarcasmos de Donald Trump ahora ya como presidente de Estados Unidos. Ujú. Ahora, sabemos que Trump tiene pues una actitud pendenciera, pero por su primer mandato, pues también podríamos prever que no va a cumplir todo lo que dice. ¿Cuánto de lo que ha dicho Trump piensan ustedes que puede ser bluff y cuánto creen que debe ser tomado en serio, Efraín?
Bueno, y yo en esta ocasión, yo veo a un presidente Trump que ya no viene tanto con la intención de solamente blofear. Esta vez yo lo veo con una mano muy dura, casi raspándole a la dictadura misma, y más porque ahora pues viene con mayoría en el Congreso, mayoría en el propio Senado, y ya escuchamos a la propia Corte Suprema de que le puede dar hasta cierto grado de impunidad. Entonces, definitivamente el presidente Trump ahora viene con todas las de la ley a declararle la guerra a México. Y no solo a México, incluso a otros países y viene con la intención de ser mano dura. Dura y tratando de establecer una política de poner el ejemplo mediante, pues ahora sí que el punishment, el ser mano dura, el golpear y poner de ejemplo si lo hizo con separaciones de familia en algún momento, ahora yo no me sorprendería, y vaya, que no me sorprendería de que incluso en algún momento del proceso tuviera incluso campos de concentración. Sí, entonces hasta ese extremo, y no es que quiera alarmar a la gente, es simplemente que Donald Trump va a querer hacer cosas que realmente manden un mensaje de ni te acerques para acá si no vienes con documentos apropiados. Oscar Chacón, ¿coincides con esta misma apreciación? En buena medida, yo diría que lo que hay que entender es que hay un conflicto dentro de la coalición MAGA. Hay un grupo de personas que son literalmente ideólogos duros, ortodoxos, que no tienen ninguna reparación en implementar una campaña de deportaciones salvaje, sin misericordia, no importa qué costos humanos esto signifique. Por el otro lado, tienes también personas dentro de la coalición MAGA que son antiinmigrantes también, pero que están dirigidos en última instancia por su ambición de continuar amasando riquezas. Y en ese sentido, ellos ven la mano de obra migrante como algo que es un mal necesario, para ponerlo desde su perspectiva, como yo creo que lo ven. ¿Cómo Donald Trump, cómo la administración Trump va a reconciliar estas dos perspectivas? Creo que es precisamente un tema que vamos a tener que observar con cuidado para poder ir haciendo calculaciones y disposiciones más precisas en base a la conducta misma. ¿Cómo sienten por último las emociones en la comunidad migrante? Bueno, obviamente es una comunidad muy diversa, pero especialmente las personas que están indocumentadas. Entiendo que son más de 4 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos. ¿Qué comentarios han recibido? ¿Cómo están? ¿Qué tan fuertes se sienten? ¿Qué tan preocupados están? ¿Qué es lo que han podido ustedes palpar, Efraín? Bueno, definitivamente uno de los desafíos principales, lo mencionaba a mi colega Oscar, es cómo vamos a menguar el miedo, porque sí existe el miedo. Y sabemos que el miedo se puede convertir en pánico y en algún momento pues la gente puede hacer cosas que ni siquiera debiera. Entonces, lo primero es hacer un llamado a nuestra comunidad que se documente, se informe, que vea qué alternativas tiene, qué derechos tiene. Y, por ejemplo, que una persona que se llegue a enfermar no vaya a tener miedo de ir al hospital. Porque podemos llegar a esos extremos. Entonces, aquí lo que hemos estado escuchando es que existe consternación en la comunidad y bueno, pues es natural, no es para menos. Y aquí, bueno, pues no nos queda a nosotros más que proveer las herramientas, buscar la manera de hacer alianzas con organizaciones mexicoamericanas, con otros, incluso con organizaciones migrantes de otros países, pues para intercambiar información de cómo podemos juntas y juntos enfrentar este reto que tenemos hoy día. Oscar. Yo creo que indudablemente el miedo es real. Sin embargo, yo también puedo decir con certeza que hay un amplio segmento de personas migrantes que, para serte franco, ni cuenta se han dado de que Donald Trump es presidente y de que ha amenazado de la manera que lo ha hecho, porque hay mucha gente que literalmente vive para trabajar. Trabajan 2 y hasta 3 empleos diarios, no les queda tiempo para informarse de nada. Y hay también una actitud un poco ingenua. Mucha gente dice: no, Trump amenazó con esas cosas, pero no lo va a hacer porque él sabe que nos necesitan, y además muchos de nosotros votamos por él, ¿verdad? Gente nuestra que son ciudadanos votaron por él y por lo tanto no va a hacer todo lo que dijo que iba a hacer. Yo creo que lo más importante al fin de cuentas es cómo estimular procesos que ayuden a que la gente se organice mejor,
haga mejores alianzas, movilice a los gobiernos locales con más eficacia para que hagan verdad esto de que dicen que nos apoyan, pero que con frecuencia se queda nada más en palabras bonitas. Creo que ahora vamos a tener que verdaderamente comprobar quiénes son nuestros aliados. Y eso es una labor que demanda, insisto, mucha organización. Oscar Chacón, Efraín Jiménez, muchas gracias por estar en el octágono. Placer. Gracias, un gusto.